Ok, entonces hoy día vamos a recordar un poco algunos conceptos de álgebra lineal sobre todo, ¿sí? Que tienen que ver todos con el determinante de una matriz de n por n. Sí, de partida, el determinante en sí está definido sobre matrices cuadradas, ¿sí? No hay una definición para matrices que no sean cuadradas. Y vamos a recordar algunas propiedades que tiene, ¿sí? La forma de cálculo, la definición en sí. Em, y vamos a relacionarlo con lo que estamos dando en el curso y el cálculo de los productos cruz, ¿sí? A ver, entonces como definición, eh, la definición del determinante en sí está dada de una forma, se llama recursiva, ¿sí? Entonces vamos a tomar a una matriz cualquiera de n por n, ¿sí? Voy a ponerla acá con coeficientes reales, ¿sí? En realidad pueden ser coeficientes en un cuerpo cualquiera, ¿sí? Pero vamos a considerar el caso de coeficientes reales, da más o menos lo mismo, las definiciones no cambian, de hecho. Entonces se define el determinante de A de la siguiente forma. Primero, si va a ser A11 si n igual a 1, ¿sí? O sea, si es una matriz de 1 por 1, o sea, una matriz con una fila, una columna que tiene un solo elemento, el determinante va a ser simplemente ese elemento. Y segundo, va a ser eh, la suma desde i igual 1 hasta n de menos 1 a la i más 1 por el determinante, acá voy a anotar esto entre paréntesis acá, que lo vamos a anotar como determinante de A de esta forma, por el determinante de A super I1, eh, perdón, me falta un término acá, A I1 por el determinante de A super I1. Y esto si n es mayor que 1, donde I1, que es una matriz de n-1 por n-1, coeficientes reales, es la matriz obtenida al eliminar de A la fila I y la columna 1. Bueno, de hecho, esto lo voy a poner más en general, ¿sí? Y la columna J. ¿Sí? Entonces, en esencia, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Lo que estoy haciendo es tomar una matriz, cero, 1, 4, 1, 1. Esa matriz de ahí, ¿qué es lo que hago? Bueno, tomo, como es de 3 por 3, ¿sí? Tengo que aplicar la segunda parte de la definición, ¿sí? ¿Y eso qué me dice? Me dice que el resultado de esto va a ser, bueno, menos 1 a la 1 más 1, o sea, tengo un signo positivo ahí, ¿sí? Un 1 multiplicando. Después multiplico ahí por el término A11, ¿sí? Que vendría siendo la primera fila, primera columna, sería este de acá. Entonces, esto va a quedar 1 por 1 por el determinante de la matriz que resulta de eliminar la fila y columna tales que se intersectan en este valor que puse acá al lado, ¿sí? O sea, en este caso sería eliminar primera fila, primera columna. Entonces ahí nos va a quedar la matriz 0, 1, 1, 1.
Después, ¿qué me dice la definición? Tengo que sumar. Después tomo i igual a 2, ¿sí? Así que eso significa que acá este menos 1 me va a quedar elevado a 3. Así que nos va a quedar un menos 1 por el término que está en la fila 2, columna 1, que sería este 1 de acá. Y ahora tengo que tomar la matriz que me resulta de eliminar esa misma columna, la primera, y la fila 2. ¿Sí? Así que nos va a quedar acá el determinante de la matriz 3, 4, 1, 1. Y por último, ahora tengo que tomar i igual a 3, ¿sí? Así que este menos 1 nos va a quedar elevado a 4. Así que acá va a quedar un 1 por, ahora tomo i igual 3, entonces tomo a sub 3, 1, que es la fila 3, columna 1 de a, sería este 2 que está acá abajo, y eso multiplicado por el determinante de la matriz que resulta de eliminar esa misma primera columna y la tercera fila, que sería la matriz 3, 4, 0, 1. ¿Sí? Y bueno, ahora, claro, mi problema, que era calcular el determinante de una matriz de 3 por 3, se me reduce a calcular el determinante de 3 matrices de 2 por 2. ¿Sí? Y ahí repito el procedimiento. Ahora, de la misma definición, se desprende que el determinante de una matriz ABCD es igual a A por D menos B por C. ¿Sí? Así que eso lo vamos a ocupar cada vez que aparezca una matriz de 2 por 2, podemos simplemente llegar y aplicar eso. ¿Sí? Esto se demuestra fácil, se desprende de la misma definición nomás. Así que finalmente esta matriz que nos va a quedar, bueno, nos va a quedar un 1 por el determinante de esta matriz de acá, está aquí. Esta es 0 por 1, 0, menos 1 por 1. Así que esto da menos 1. Así que todo esto de acá nos da un menos 1. Después el determinante de esta, que sería 3 por 1, menos 4 por 1. Así que nos queda 3 menos 4, sería un menos 1, que se va con este menos 1 de acá. Así que toda esta expresión nos va a dar 1. Y por último acá, que nos da un 3 por 1 menos 4 por 0. Así que esto vale 3. 3 por 2, 6. Por 1, 6. Entonces nos queda aquí un más 6. Así que el determinante de esta matriz es 6. ¿Sí? Eso en términos de cálculo. ¿Sí? Si la matriz es de 5 por 5, voy a tener que calcular después 5 determinantes de matrices de 4 por 4. Cada una de esas matrices de 4 por 4 va a significar que voy a tener que calcular 4 determinantes de matrices de 3 por 3 y así. ¿Sí? Esta cuestión es una definición recursiva. Ahora, claro, la definición del determinante en un principio parece un poco antojadiza, ¿sí? Pero tiene varias propiedades interesantes. ¿Sí? Las que más van a importar acá, o bueno, las que son más importantes de por sí. Si yo tomo el determinante de un producto, y aquí voy a anotarlo como observación. Eh, por simplicidad, podemos escribir el determinante de A como así, como si fuera un valor absoluto. ¿Sí? Pero ojo, no tiene propiedades de valor absoluto esta cuestión. ¿Sí? O sea, bueno, en el ejemplo que saqué, el determinante da positivo, ¿sí? Pero en realidad el determinante puede ser negativo, puede ser cualquier número real, de hecho. ¿Sí? Pero por simplicidad muchas veces se escribe así, ¿sí? Salvo que haya alguna confusión. ¿Sí? Y ahí voy a explicar a qué me refiero con eso de que pueda haber alguna confusión. A por B, el determinante de A por B es simplemente la multiplicación de los dos determinantes, así que esto se porta bien con la multiplicación de matrices. Cosa que es buena, ¿sí? Porque la multiplicación de matrices en sí es como complicada. ¿Sí? Esta cuestión de que se pierde la conmutatividad y todo eso, ya es un cacho. ¿Sí? Pero lo que ocurre es que, claro, A por B y B por A pueden ser diferentes. Pero esos dos productos, independiente del orden en que yo lo haga, van a tener el mismo determinante. Segundo, eh, el determinante de una matriz es 0 si solo si A no es invertible, lo que a su vez equivale a que
las columnas de A son linealmente dependientes, lo que a su vez también equivale a que las filas de A son linealmente dependientes. ¿Sí? Todas esas propiedades son equivalentes. ¿Qué otra propiedad tiene esto? Déjenme ver alguna propiedad que sea importante en términos de cálculo. No, esas son como las principales, y esta tercera, ¿sí? Que aquí es donde vamos a tener que tener un cuidado particular. ¿Sí? Que tenemos que, en realidad, vamos a tener que para todo j barra entre 1 y n, el determinante de A es igual a la suma desde i igual 1 hasta n de menos 1 a la i más j barra por a sub i j barra por el determinante de a super i j barra. Y también se tiene que para todo i barra entre 1 y n se cumple que el determinante de a es la suma sobre j de menos 1 a la i barra más j por a i barra j por el determinante de a super i barra j. Y como consecuencia de eso, el determinante de a es igual al determinante de a traspuesto. Ya, aquí es donde hay que entender bien estas fórmulas. ¿Sí? Esto es lo que me está diciendo, si se fijan con la definición que yo puse acá arriba, es equivalente a tomar aquí, en esta expresión, es lo mismo que si en esta de acá yo tomo j barra igual a 1. ¿Sí? Y ahí, ¿qué es lo que hice? En el fondo fui recorriendo la primera columna de A, ¿sí? Y fui tomando las matrices de 2 por 2 que me iba quedando al eliminar la fila correspondiente. ¿Sí? Lo que me dice esto de acá es que no necesariamente yo necesito tomar la primera columna. ¿Sí? Puedo tomar cualquier columna. ¿Sí? Y ocupar esa para ir recorriendo hacia abajo, y en el fondo después eliminar esa columna y la fila correspondiente. ¿Sí? A ir armando así las matrices que son de tamaño 1 menor que la original. ¿Sí? Y esta de acá me dice que puedo hacer lo mismo, pero con las filas, ¿sí? No con las columnas. ¿Sí? En vez de ir recorriendo por una columna, voy recorriendo por una fila. ¿Sí? Ahora, lo que ocurre con esto es que independiente de cómo yo lo haga, estas cosas son todas iguales. ¿Sí? Estas cosas son equivalentes. ¿Sí? Independiente de cómo yo haga el cálculo, este resultado va a ser el mismo. Y eso, bueno, implica que el determinante de una matriz va a ser el mismo determinante de su traspuesta. ¿Sí? Porque si hago el cálculo usando una columna acá, es lo mismo que si en la traspuesta hago el cálculo usando la columna correspondiente. Perdón, la fila correspondiente. ¿Sí? Eh, y estos numeritos de acá, estos menos 1 a una cierta potencia, que en el fondo lo que hacen es que los términos que voy sumando, como que en el fondo les voy intercalando un cambio de signo. ¿Sí? Eh, en realidad, lo que pasa es que está asociado a otra propiedad del determinante, que es que si yo tengo una matriz y le intercambio dos filas, si hago un intercambio de filas, el determinante de la matriz resultante es igual a menos el determinante de la original. ¿Sí? Por cada permutación de filas o de columnas que yo haga, el determinante cambia una vez el signo. ¿Sí? Por cada permutación que yo vaya a hacer. Eh, y claro, en realidad, como tiene esta relación con lineal dependencia o lineal independencia de las columnas o filas, como que en realidad tiene sentido, ¿sí? Porque como que no me importaría el orden en que yo tome esas columnas o filas para saber si son linealmente independientes o no. ¿Sí? Entonces, lo único que hay es un cambio de signo que al final no afecta en esta propiedad que está acá, que es que el determinante sea cero. ¿Sí? Ok, ahora, a partir de esto, cuando uno define el producto cruz de vectores, en R3,
¿sí? Técnicamente uno puede definir lo siguiente, el producto cruz entre un vector X y un vector Y es aquel vector perpendicular al plano que contiene a X barra e Y barra, perdón, X vector e Y vector, ¿sí? Ese plano siempre existe, estamos en R3, así que tengo dos vectores que son directores, entonces hay un vector normal ahí, ¿sí? Entonces, el producto cruz es aquel vector que es perpendicular al plano, ¿sí? Orientado según la regla de la mano derecha, y eh, con norma igual a la norma de X por la norma de Y por el valor absoluto del seno de teta, donde teta es el ángulo formado por X e Y. ¿Sí? Eso es como una definición que uno podría dar más a nivel geométrico, ¿sí? Pero una definición bastante vaga, ¿sí? O sea, si yo tengo dos vectores que yo conozco sus coordenadas, a mí me gustaría conocer las coordenadas del vector que resulta del producto cruz de ellos dos, ¿sí? Entonces la pregunta es cómo obtengo eso, ¿sí? Entonces, esto finalmente se puede hacer de la siguiente manera. Yo podría, por ejemplo, escribir eh, X como X1 por Y gorro, más X2 por J gorro, más X3 por K gorro, y el Y lo voy a escribir como Y1 Y gorro, más Y2 J gorro, más Y3 K gorro. Entonces, finalmente yo lo que voy a hacer va a ser el producto de estas dos cosas. Y si yo estoy hablando de un producto, a mí me gustaría que, bueno, que un producto tenga algunas propiedades que uno esperaría de una multiplicación, en el fondo, ¿sí? Si no, la definición sería un poco extraña ponerle el nombre de producto. Ahora, cuando se definió el producto de matrices en su momento, hay una propiedad que el producto de matrices no tiene, que es la conmutatividad. Así que no voy a pedir conmutatividad de esto, pero una propiedad que es como la base, digamos, de una buena estructura algebraica, es la distributividad con respecto a la suma, ¿sí? ¿Sí? Eso me permite tener dos operaciones, ¿sí? Estoy trabajando en un espacio de vectores, así que tengo la suma, tengo un producto, bueno, me gustaría que haya una distributividad ahí, porque si no, eh, esas dos operaciones que estoy haciendo serían dos operaciones completamente independientes, no las podría relacionar, ¿sí? Entonces, ¿esto qué resulta? Si yo distribuyo acá en este producto, nos queda x1 por y1, y eso nos va a quedar acá en i cruz i, más, y aquí hago toda la distributividad. Y1 en j cruz i, y ahí hay que tener ojo con el orden en que voy escribiendo esto. X3 Y1, eh, y acá esto va a ser k cruz i, y así tengo que seguir. Esto me va a tomar un poquito de tiempo. Y1, j gorro y gorro cruz ahí. X2, Y2, J gorro, más eh, X2 y 3, J gorro
cruz K gorro. Y nos falta el último término, x3, y1 en K gorro, cruz y gorro, más x3, y2, K gorro, cruz J gorro, más x3 por y3 en K gorro, cruz K gorro. Ya. ¿Sí? Distributividad. Lo mínimo que yo esperaría, ¿sí? Aparte de que esta operación sea asociativa, ¿sí? Que lo es, ¿sí? Eso no vamos a demostrarlo, porque, bueno, todavía no tenemos una definición, una fórmula para poder definirlo, ¿sí? Pero yo esperaría que esta cuestión fuera distributiva, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con estos productos que están acá? ¿Sí? El producto de estos vectores unitarios. Resulta que si yo leo la definición que di arriba, digamos, esta noción geométrica de lo que yo quiero que sea el producto cruz, ¿sí? Bueno, tiene que ser un vector que es perpendicular al plano que contienen a esos dos vectores, orientados según la regla de la mano derecha, ¿sí? Después vamos a ver qué norma tiene, ¿ya? Pero ahí lo importante es que este teta que está acá, el ángulo que están formando los dos vectores, va a ser importante aquí al comienzo, ¿sí? Si yo tengo y gorro cruz y gorro, ¿sí? Esos dos vectores son paralelos, son el mismo vector, de hecho, ¿sí? Así que el ángulo que están formando es cero, ¿sí? Así que mi resultado, según esto, va a ser un vector de norma cero. ¿Se me repitieron términos? A ver, X. ¿Cuál se repite? Ah, cierto. Oh, lo hice pésimo, a ver. Ah, hice pésima la distributiva, espérenme. Porque acá lo que hice fue este por estos tres. Acá abajo lo que hice fue este por estos tres. Acá arriba lo que tenía que hacer era el primero por los otros tres, perdón. Esto era. Ahí sí. Entonces, X1, Y2, ahí sí. Por Y cruz J. Y esto es X1 por Y3 en Y cruz K. Ahí sí. Gracias. Ven, de eso me sirve a mí que estén ustedes acá, porque así me corrigen cuando me equivoco al escribir. Ya, ahí sí. Eh, entonces, como decía, este producto, el producto de I con I, ¿sí? Va a ser un vector de norma cero, ¿sí? Porque eso me está diciendo acá arriba, ¿sí? El ángulo que están formando esos dos vectores es de 0 grados, ¿sí? Y el seno de 0 es 0. Así que esto de aquí, vamos a ocupar otro color ahí, esto de acá me da el vector cero. Ahora, ¿cuánto me da I cruz J? Bueno, resulta que la norma de esos dos vectores es 1, ¿sí? ¿Qué ángulo están formando? ¿Sí? Estos son dos vectores perpendiculares, ¿sí? Están asociados a los ejes, así que forman 90 grados. ¿Sí? Así que la norma de todo esto va a ser 1 por 1 por 1, ¿sí? Un vector de norma 1. Y la pregunta es para dónde está orientado. Entonces resulta que si yo tomo el plano XY como lo tomamos siempre, ¿sí? XY, y yo hago la regla de la mano derecha pasando del vector Y al vector J, ¿sí? Así tiene que ser, en ese orden, lo que hace es apuntarme en la dirección positiva del eje Z, ¿sí? Que es perpendicular. ¿Sí? Así que esto de acá tiene que ser K. Y cruz K va a pasar algo similar, ¿sí? También es un vector de norma 1 por la misma razón, son vectores perpendiculares. Pero si yo hago construyo mi espacio acá, sería eje X, eje Y, eje Z, lo que estoy haciendo es tomar X cruz Z, ¿sí? Así que voy a estar apuntando en la dirección negativa del eje Y, ¿sí? Va a ser el Y cruz K, me queda en la dirección negativa del eje Y, así que esto sería menos J borro. Y así, J cruz I, si hago el mismo procedimiento, esto me da menos K borro. J cruz J son el mismo vector, así que da 0. J cruz K, esto nos va a dar I gorro. K cruz I va a ser J gorro. Eh, K cruz J va a ser menos I gorro. Y K cruz K va a ser el vector 0. ¿Sí?
Entonces ahora si yo tomo todo esto y lo agrupo, voy a tomar primero los términos que están en la dirección de y, ¿sí? Que van a ser este de acá y este de acá. Entonces esto sería x2y3 menos x3y2. Y eso nos queda en la dirección y. Ahora voy a tomar acá este término de acá y fíjense, voy a hacer un truquito acá. Esto lo voy a multiplicar por -1 y acá voy a poner las cosas que están en J, pero me van a quedar en el sentido contrario de los signos que aparezcan acá, ¿sí? Originalmente debiese ser esto x3y1 menos x1y3, ¿sí? Pero como estoy poniendo el signo menos afuera, y ahí van a ver por qué, esto es x1y3 menos x3y1. Y eso queda en J. Y en K me va a quedar esto de acá, x1y2 menos x2y1. Ahora, ¿qué pasa? Resulta que, y esto en K, resulta que esta primera parte, es lo mismo que el determinante de la matriz que tiene x2, y3, x3, y2. ¿Sí? Tengo esos productos cruzados restados. Después acá tengo, bueno, más este menos 1 por, y aquí lo que tengo es acá x1, y3, x3, y1. Esto está en la dirección J. Y acá al final lo que tengo es el determinante de la matriz que tiene x1, y2 acá abajo, y acá tiene x2, y1. ¿Sí? Hasta ahí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Nada raro? Ya. Ahora, esto se parece mucho al cálculo de un determinante. Fíjense que tengo el determinante de una matriz de 2 por 2 multiplicado por algo, más un signo menos ahora, ¿sí? Me cambia el signo. Un determinante de una matriz de 2 por 2 por otra cosa, más ahora el determinante de una matriz de 2 por 2 por otra cosa más. ¿Sí? Entonces, esto, como notación, yo podría decir que es lo mismo que si, bueno, pongo estas tres cosas acá arriba. Y en la primera fila que sigue después de esto, o sea, en la segunda fila de la matriz, tendrían que ir las coordenadas de x. ¿Sí? X1, x2, x3, y en la última fila irían las coordenadas de las y. ¿Sí? Y claro, si yo desarrollo esto pensando como si fuera una matriz con entradas reales, ¿sí? ¿Qué tendría que hacer? Voy a calcular el determinante ocupando la primera fila. ¿Sí? Entonces me queda esto, que es el I-gorro, multiplicado por el determinante de esta matriz de acá, que es esto de aquí. Menos, ahora sería este término, este J-gorro, multiplicado por la matriz que resulta de eliminar la primera fila y la segunda columna, que es la matriz que tiene X1 y 1, X3 y 3, que es justo esta que está acá. Más este K-gorro, multiplicado por la matriz que resulta de eliminar la primera fila, tercera columna, que nos queda esta matriz de acá abajo, X1, X2, Y1, Y2. ¿Sí? Y ojo con lo que dije. Esto tiene que entenderse como notación sobre todo. ¿Sí? Porque si yo ahora trato de calcular el determinante de esto, por ejemplo, usando la primera columna, ¿sí? Según las propiedades del determinante de una matriz de coeficientes reales, debiese dar exactamente lo mismo. Pero el problema es que las componentes de esta matriz no son números reales. ¿Sí? O sea, estos de acá lo son, pero estas cosas de acá son vectores. ¿Sí? Si yo tratara de hacer el determinante ocupando, por ejemplo, esta primera columna, nos va a quedar, bueno, esto por el determinante de este producto de acá. ¿Ya? Está bien, coincide con eso. Después tendría que ser menos el determinante de, perdón, menos x1 por el determinante de eh, este producto, el de j gorro con i3, menos i2 por k gorro. ¿Sí?
Ya, ok, eso tiene pinta de que podría funcionar, ¿sí? Y después el Y1 acá tendría que tomar el determinante de este producto cruzado. O sea, sería Y1 por el determinante de este producto cruzado. Y quizás sí funciona, pero hay que tener ojo, porque ahí empiezan a aparecer cosas medias raras, ¿sí? ¿Dónde es cuando más se nota que esto podría fallar? Es en el caso que vimos nosotros, que es cuando hacemos el rotor, ¿sí? Para el rotor, lo que hacíamos era poner acá IJK, aquí poníamos la derivada con respecto a X, la derivada con respecto a Y, la derivada con respecto a Z, y aquí poníamos las funciones F1, F2, F3, ¿sí? Entonces, claro, siguiendo la misma idea, calculo el determinante ocupando la primera fila, y lo que nos da son distintas, los valores de las componentes en cada cosa, ¿sí? Y en el fondo lo que hago es esto por esto de acá, menos esto por esto, ¿sí? Pero ya después, por ejemplo, si a mí se me ocurriera hacerlo de otra forma, voy a calcularlo usando la tercera fila, por ejemplo, yo tendría que hacer F1 por el determinante que me queda de multiplicar este vector por este operador diferencial. Ahí ya la cuestión se ve rara. ¿Sí? Tengo dos opciones. Dejarlo como el vector por eso, o sea que va a ser un vector que va a ser, que va a tener un operador diferencial adentro que va a ser 0 derivado con respecto a z0, ¿sí? O derivar con respecto a z al vector, y eso me va a dar 0 siempre, ¿sí? Porque el vector es constante, ¿sí? Entonces es donde hay que tener un ojo, ¿sí? Si bien el determinante en sí nos permite, o permite ser calculado ocupando cualquier fila o cualquier columna, cuando estoy trabajando con una función, perdón, con una matriz a coeficientes reales, cuando ocupamos esta notación hay que tener ese ojo, ¿sí? El cálculo siempre se tiene que hacer ocupando la primera fila, ¿sí? ¿Queda claro por qué, cuál es la diferencia que se produce? ¿Sí se entiende esa diferencia o no? Perfecto. Entonces, para que lo tengan súper presente, ¿sí? Esto ayuda bastante para el cálculo, pero el cálculo se tiene que hacer de una forma específica. No se puede hacer de cualquier forma como cuando era con una matriz de coeficientes en un cuerpo cualquiera, ¿sí? Porque acá como tenemos involucradas funciones, esta ya es una matriz muy rara, ¿sí? Porque la primera fila son vectores, la segunda son operadores diferenciales y la tercera son funciones. Estoy mezclando de todo, no hay ningún número real entre medio, ¿sí? Entonces, ese es el pequeño cuidado que hay que tener al trabajar con esto, ¿sí? Ok, vamos a hacer una pequeña pausa, ¿sí? Para que puedan digerir un poco esto. Y vamos a seguir a las 3:20, ¿sí? Y voy a dar un último detalle sobre, ya ahora volviendo al caso de vectores con, con componentes reales, ¿sí? Vamos a ver una interpretación súper útil que se le puede dar ¿cómo se llama? Al determinante, ¿sí? Que aparece en el teorema del cambio variable y que va a ser súper útil en términos de cálculo para nosotros cuando estemos trabajando ahora en el curso con la parte de cálculo vectorial, ¿sí? Que va a ser este asunto de los diferenciales de superficie y los diferenciales de área, ¿sí? Que voy a dar una interpretación geométrica ahora, ¿sí? Pero de todas formas, cuando sigamos con las clases, se va a volver a explicar, quizás no tan en detalle como lo voy a explicar ahora, ¿sí? Yo ahora lo que quiero hacer es dejar una noción geométrica de por qué aparece y no solo chantar una fórmula y ver que ahí entre medio aparecen ciertas cosas, sino que quiero dar una noción geométrica de a dónde salen estos, lo que llamamos los diferenciales de superficie, los diferenciales de volumen. ¿Sí? Eso, seguimos a las 3:20. Vamos a ver ahora aplicaciones de esto a nivel geométrico. ¿Sí? Y vamos a ver que con estas explicaciones, digamos, más a nivel, comillas, dibujístico, ¿sí? Reaparece este asunto del teorema de cambio de variables que aparece en el curso de cálculo en varias variables. ¿Sí? A ver, eh, la primera pregunta es cómo definimos
un ángulo en R3. ¿Sí? En R2 es fácil, ¿sí? O sea, estamos en un plano y vemos el ángulo, ¿sí? Eso no tiene mayor complicación, ¿sí? El problema es cuando uno lo trata de hacer más que en R3, en RN en general, ¿sí? Porque, bueno, estamos en muchas dimensiones, ¿sí? Ahora, el asunto es que en realidad si yo trato de ver el ángulo entre dos rectas, por ejemplo, en RN, yo simplemente me puedo restringir al plano que contiene esas dos líneas o esos dos vectores, por ejemplo, ¿sí? Y en ese plano medir el ángulo, ¿sí? La pregunta es cómo hacerlo de una manera más simple, ¿sí? Y en general, bueno, esto es válido en RN, por lo general. eh, si X barra e Y barra son dos vectores distintos de cero, entonces el, el ángulo entre X e Y es aquel número real entre 0 y 2pi, tal que el coseno del ángulo, el coseno de este número, coseno de teta, es igual al producto punto entre X e Y dividido por la norma de X, norma de Y. ¿Sí? Eso siempre se puede hacer, ¿sí? Bueno, primero estoy diciendo que X e Y son distintos de cero, así que las normas por las que estoy dividiendo son números distintos de cero, así que no hay problema con esa división. Pero además, la desigualdad de Cauchy-Schwarz asegura que el producto punto de arriba siempre está contenido entre menos el producto de las normas y más el producto de las normas, ¿sí? Así que esa división siempre es un número que está entre menos 1 y 1. Así que la función, en el fondo la función arco-coseno queda bien definida sobre esta división, ¿sí? Siempre, independiente de lo que sean los vectores, ¿sí? Eh, entonces, lo siguiente que yo podría preguntarme es lo siguiente, bueno, ¿cuál es el área de un paralelogramo? ¿Sí? Una pregunta simple. ¿Cuál es el área de un paralelogramo? ¿Sí? Entonces voy a tener una figura de este estilo, ¿sí? Un paralelogramo, ¿sí? Aristas paralelas, ¿sí? Y yo lo que puedo hacer para calcular su área es simplemente suponer que mi origen está acá. Y esto va a estar asociado a dos vectores, uno que va a ser X y el otro que va a ser Y. Ahora, para un paralelogramo, ¿sí? Según lo que sabemos de geometría, el área va a ser igual a, ¿qué cosa? Va a ser igual al largo de la base, ¿sí? Que en este caso va a ser la norma de I por la altura, ¿sí? Que está acá. Bueno, entonces, ¿cómo calculo esa altura? ¿Sí? Y lo que vamos a tener acá es que si este es el ángulo que están formando estas dos cosas, ¿sí? Esa altura coincide con lo siguiente. Va a ser el seno del ángulo que tengo ahí por la norma del vector X. ¿Sí? Tengo un triángulo rectángulo y estoy tratando de calcular el tamaño eh, de la, del cateto opuesto al ángulo, ¿sí? Eso por trigonometría sabemos que es el seno del ángulo por eso de ahí, ¿sí? Perfecto, entonces esto me dice que el área es simplemente esto de aquí por esto de acá por el seno de este ángulo, ¿sí? Bueno, ahora, fíjense que ese ángulo
por como lo tengo ahí, estoy trabajando en un paralelogramo, ¿sí? Ese ángulo siempre va a tener un seno que va a ser positivo, ¿sí? Porque ese ángulo, como estoy dentro de un paralelogramo, independiente de cómo esté puesta esta cosa, ¿sí? Podría haber sido que este ángulo no fuese agudo, podría haber sido obtuso, ¿sí? Pero el seno siempre es positivo entre 0 y pi, ¿sí? Entre 0 y 180 siempre tenemos seno positivo, ¿sí? Así que no hay ningún problema. Esto es un número positivo y nos da el área, ¿sí? Pero esto coincide justamente con el producto cruz de X con Y. Y en caso de que estas cosas pudiesen ser medias extrañas, lo que uno hace es poner acá eh, la norma, ¿sí? Porque de hecho este X cruz Y es un vector, ¿sí? Pero fíjense que, claro, si yo le tomo norma, esto siempre me va a dar un número positivo que va a ser igual a esto, ¿sí? Y si yo voy de nuevo arriba, eso es correcto, ¿sí? Porque la definición que yo había dado al producto cruz, yo decía que era aquí el producto, ¿sí? Que la norma del resultado es justamente la multiplicación de las normas por el valor absoluto del seno, ¿sí? Y en este caso, el seno y el valor absoluto del seno valen lo mismo, ¿sí? Entonces, eso yo lo puedo hacer en general, lo estoy haciendo acá en un plano, digamos, ¿sí? Pero fíjense que, claro, técnicamente yo estoy mirando acá el plano y X e Y no necesariamente están en alguno de los planos digamos, los planos canónicos del espacio de 3 dimensiones, ¿sí? No están sobre el plano XY, ni sobre el plano XZ, ni sobre el plano YZ, ¿sí? Sino que están orientados de alguna forma. Pero esos dos vectores siempre están en algún plano, ¿sí? Y sobre ese plano, en el fondo yo lo que puedo hacer es rotarlo para llevarlo abajo y hacer el cálculo como si fuera geometría plana, ¿sí? Y lo que da es siempre esto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si mi superficie no es plana? Y aquí es donde las cosas parecieran verse un poco engorrosas, ¿sí? Y aquí es donde sale todo este asunto del teorema del cambio de variable. A ver, resulta que eh, voy a suponer que tengo alguna superficie, ¿sí? Que tiene alguna geometría, ¿sí? Podría ser una cuestión media curva, un casquete esférico, alguna cosa así, ¿sí? Ahora, esto va a estar definido como, digamos, los puntos que pertenecen a la superficie van a estar dados por alguna parametrización, ¿sí? Y estas son las variables U y V que uno introduce cuando habla de cambios de variables, ¿sí? Yo trato de hacer mi integración con respecto a mis variables X y, que son las variables digamos, del plano cartesiano, pero voy a describir esa superficie sobre la cual yo le quiero calcular su área, la voy a describir usando dos nuevas variables, las voy a llamar U y V, ¿sí? Voy a cambiar mis variables dependiendo de la forma que tenga. Por ejemplo, si es un cuarto de circunferencia, ¿sí? Eso yo lo puedo definir diciendo un cuarto del círculo unitario. Yo podría decir, bueno, X se mueve entre 0 y 1 y el Y se mueve siempre entre 0 y raíz de 1 menos X cuadrado, ¿sí? Esa es una descripción de la figura de coordenadas cartesianas, ¿sí? Pero yo un cuarto de circunferencia en realidad un cuarto de círculo, perdón, lo puedo describir ocupando coordenadas polares, ¿sí? Y eso sería tomar un ángulo que se mueve entre 0 y pi medios, entre 0 y pi medio, y un radio que se va moviendo entre 0 y 1. ¿Sí? Y ahí ya no tengo dependencia entre las dos coordenadas, digamos, ¿sí? Y pareciera ser más fácil de calcular. Pero para eso necesitamos saber cómo se comporta una pequeña parte del área, ¿sí? Entonces yo lo que voy a hacer, voy a tomar un punto sobre esta superficie, y lo voy a llamar R en U0, B0, y voy a tomar otro punto que está acá, que lo voy a llamar, vamos a ponerle un nombre a esto, R en U0 más H, B0 más T, ¿sí? Me voy a mover un poquitito, ¿sí? Un poquito en la dirección de U y un poquito en la dirección de T, y eso me va a dar otro punto sobre la superficie.
Entonces, lo que va a pasar es que si yo mirara esta figura de acá, lo que va a pasar es que yo puedo armarme un pequeño paralelogramo acá, poniendo el origen, digamos, en alguna parte por aquí. Va a ser una figura de este estilo. Perdón, no es eso lo que quería hacer. Me faltó poner un par de puntos más. Este y este de acá. Se va a formar un pequeño paralelogramo, pero que no está sobre la superficie, sino que podría estar como un poquito por debajo, ¿sí? Pensando que esto es un casquete esférico, en el fondo lo que voy a hacer es tomar 4 puntos y armar como la figura plana que se forma ahí, ¿sí? El área se va a parecer bastante, si es que T y H son bien chicos, ¿sí? Pero no necesariamente va a ser igual, ¿sí? Este punto de acá va a ser R, y voy a tomar U0 más H simplemente, y el B0 lo voy a dejar igual, o sea, me voy a mover solo en una dirección, y este de acá va a ser lo mismo, pero moviéndome en la otra dirección. ¿Sí? Y eso me forma 4 puntos que van a estar que los voy a, con los cuales voy a poder construir una especie de paralelogramo. ¿Sí? En realidad lo que voy a hacer va a ser tomar este punto y estos dos de acá para construir un paralelogramo. ¿Sí? Y el punto resultante, la otra arista, ¿sí? Perdón, el otro vértice, no va a quedar necesariamente sobre la superficie, sino que va a quedar cerca. ¿Sí? Porque esta cuestión tiene una curvatura, entonces no puedo asegurar que va a ser perfecto. Entonces, ¿cuál es el área de ese paralelogramo? De dicho paralelogramo será la siguiente. Va a ser la norma del producto cruz de los vectores que corresponden, ¿sí? Entonces, uno va a ser el vector R en U0 más H, B0 menos R U0 B0, ¿sí? Que en el fondo va a ser este vector que me define esta arista de acá, ¿sí? Y eso le voy a hacer producto cruz con el vector R U0, U0, B0 más T, menos R en U0 B0. ¿Sí? Que es el vector que me está definiendo esta otra arista. ¿Sí? Entonces voy a calcular el área de ese paralelogramo, que no coincide con el área, no necesariamente coincide con el área de la superficie, pero se aproxima bastante. ¿Sí? Sobre todo si es que T y H lo hago suficientemente chicos. ¿Sí? Bueno, resulta que esto, yo lo que puedo hacer es pillamente escribir acá, esto es lo mismo que tomar R en U0 más H, B0 menos R en U0 más, perdón, U0 B0, ¿sí? El mismo vector que tengo arriba, pero lo voy a dividir por H. Y eso le voy a hacer producto cruz con R, U0 B0 más T, menos R en U0 B0, y este lo voy a dividir por T, ¿sí? Y una de las propiedades que tiene el producto cruz, ¿sí? Es que estas cosas de acá es homogéneo, ¿sí? Sobre cada una de sus componentes, ¿sí? Entonces esto significa que es lo mismo que si yo pongo acá afuera el valor absoluto de H por el valor absoluto de T, ¿sí? Podemos llamar, por ejemplo, H igual a delta U y T igual a delta B, ¿sí? Porque son pequeñas variaciones en las coordenadas U y B respectivamente. Entonces eso nos va a botar esta expresión de acá, U0 más delta U, B0, menos R en U0 B0, dividido delta U, cruz R en U0 B0 más delta B, menos R U0 B0, dividido delta T. Y eso acá nos va a quedar multiplicado por esta cosa, podemos asumir
Eso no lo había notado. Podemos asumir que delta U y delta B son mayores o iguales que cero. Mayores que cero, estricto, perdón. ¿Sí? Los voy a tomar positivos, voy a mirar hacia un solo lado. ¿Sí? Delta U, delta B. Perdón, esto es delta B. ¿Sí? Ahora, pensemos a nivel del curso de cálculo diferencial. ¿Sí? Cuando yo hacía estas sumas de Riemann, ¿sí? Bueno, también SBB, cuando hago las sumas de Riemann, ¿sí? Lo que yo hago es tomar un cierto delta X, ¿sí? Y evaluar funciones en X más delta X, ¿sí? Y hacer esas multiplicaciones y después las sumo. Y después tomo el límite. Y eso como que converge a la función integrada sobre el intervalo. ¿Sí? Fíjense que si yo hago delta U, si yo lo hago tender a cero, esto de acá converge a la derivada direccional de R con respecto a U, en el punto U0B0. Y esto converge a la derivada direccional de la función R con respecto a B en el punto U0B0. Mientras que estas dos cosas de acá se hacen infinitesimales. ¿Sí? Esto nos lleva a que el diferencial de área para una superficie cualquiera que la tengo con alguna parametrización corresponde a simplemente tomar la parametrización, tomar sus derivadas parciales, hacerle producto cruz y poner los diferenciales correspondientes de las variables. ¿Sí? Eso es finalmente lo que nos permite medir un área. ¿Ok? Ahora, ¿de qué forma esto tiene que ver con algún determinante? ¿Sí? Finalmente esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Resulta que cuando yo hago este producto cruz, ¿sí? Lo que estoy haciendo es finalmente tomar un cierto determinante, ¿sí? Y después le estoy tomando una norma porque va a ser necesario. ¿Sí? Donde más se ve la aparición de un determinante en sí es en la parte de cuando hacemos integrales triples. ¿Sí? Entonces, antes de pasar a eso, necesito, necesito ver que esta parte de aquí haya quedado clara. ¿Sí? Que finalmente a partir de saber cómo se calcula el área de un paralelogramo, puedo calcular un área infinitesimal de una superficie que esté bien parametrizada. ¿Sí? Y bien parametrizada, y voy a explicar a qué me refiero. ¿Sí? ¿Todo ok con esto? Ya. Bueno, y es este argumento de acá, todo esto. Esta es la razón por la cual siempre vamos a pedir nosotros, en el curso en adelante, vamos a pedir siempre que las parametrizaciones sean de clase C1. Porque eso me asegura que estas cosas convergen correctamente a esto de acá. ¿Sí? A este producto de derivadas. ¿Sí? Perfecto. Entonces, usando la misma idea, vamos a ver qué pasa con el volumen de un paralelepípedo. Sí, que finalmente es la versión tridimensional de lo anterior. ¿Sí? ¿Y cómo resulta esto? Bueno, un paralelepípedo no es más que tener un paralelogramo acá abajo y tener el mismo paralelogramo arriba copiado, digamos, de forma paralela con en alguna inclinación. ¿Sí? Va a ser algo así. ¿Sí? Más o menos. Sí, esa, la cara de abajo con la de arriba son iguales. ¿Sí? No me quedaron muy iguales, pero tienen que ser iguales. Ahora, ¿cómo se calcula el volumen de esto? Bueno, esto es el área basal por altura. ¿Sí? No es nada más que eso.
Entonces, el área basal ya sabemos calcularla, ¿sí? Finalmente lo único que tengo que hacer es tomar esto como mi origen, tomo este como un vector X, este de aquí como un vector Y, eso me forma un paralelogramo, así que yo sé calcular su área, ¿sí? Es la norma del producto cruz de esos dos vectores. Y la altura de esto, la voy a marcar acá con verde, ¿sí? Tomo cualquiera de estos vértices, ¿sí? Da lo mismo, cualquier punto de la cara de arriba y mido la distancia hacia abajo, ¿sí? Como son paralelos, todas las rectas perpendiculares que caigan van a medir lo mismo, ¿sí? Y esa altura es la que me está faltando calcular, ¿sí? Pero resulta que si yo calculo el producto cruz entre X e Y, nos va a dar un vector, digamos, que va a apuntar hacia allá. X cruz Y, ¿sí? Es un vector que es perpendicular a estos dos y hace eso, ¿sí? Pero resulta que eso hace que entre este vector que está acá arriba, que es de donde medí hacia abajo, ¿sí? Que va a ser ese vértice de ahí, que lo voy a llamar Z, hace aparecer un ángulo entre estos dos vectores de acá, ¿sí? Y la altura es finalmente lo siguiente. Si yo mirara eso contenido en un plano, ¿sí? Nos va a quedar acá el vector X cruz y por acá nos va a quedar este vector Z, ¿sí? Y este ángulo que aparece es este de aquí, teta, ¿sí? Le puse teta vector, esto es teta, ¿no? ¿Sí? Y yo necesito calcular la altura, o sea, necesito calcular en el fondo este tamaño, ¿sí? Eso de ahí. Y si yo miro eso por trigonometría, eso me dice que la altura no es nada más que el producto punto de Z, o bueno, digamos, en realidad va a ser la norma de Z, ¿sí? Por el coseno de ese ángulo teta, ¿sí? La misma idea que con el seno de antes, pero ahora nos queda, lo que necesitamos medir ahora nos queda sobre ese eje que es perpendicular, ¿sí? Así, el volumen termina siendo el área basal, que era la norma de este producto cruz, por la norma de Z, por el coseno de ese ángulo que se forma, ¿sí? Y fíjense que este ángulo teta en realidad es el ángulo que se está formando entre X cruz Y y entre Z, ¿sí? Así que en realidad, esto de acá coincide, en general, aquí voy a explicar por qué aparece este valor absoluto, con el valor absoluto del producto punto entre X cruz y Z. Y esto, y nada más, ¿sí? ¿Por qué? Porque este ángulo, yo puedo tomar esto de manera bien orientada y este ángulo siempre va a ser un ángulo que va a estar entre 0 y, perdón, entre, digamos, entre 3 medios de pi y, y pi medio, ¿sí? Va a estar ahí, entre 0 y pi medio y entre 3 pi medio y 2 pi. ¿Sí? Ese ángulo siempre lo voy a poder tomar de esa forma. Y va a dar exactamente lo mismo como yo lo vaya tomando, ¿sí? Siempre el ángulo que van a formar estos dos, el ángulo más pequeño, ¿sí? Va a cumplir esa propiedad. ¿Sí? Da más o menos lo mismo eso, porque en realidad si yo tomara el ángulo más grande, igual me da lo mismo. Eh, entonces va a quedar esto de acá. ¿Sí? Por eso este valor absoluto, que yo en general lo pongo ahí, ¿sí? Porque podría ser que el coseno del ángulo me dé negativo, pero como es un volumen el que estoy calculando, le pongo el valor absoluto, ¿sí? Y nos da esto de acá. Pero resulta que esto es exactamente lo mismo que tomar el valor absoluto del determinante de la matriz que tiene Z1, Z2, Z3, X1, X2, X3, y 1, y 2, y 3. ¿Sí? Eso siempre se cumple.
¿ya? Eso no es difícil de demostrar, ¿ya? Que finalmente, si yo calculo, por ejemplo, la primera coordenada de este producto cruz va a ser, bueno, tomar esta misma cosa, pero poner acá IJK, así que va a ser, en la primera coordenada voy a tener el producto x2 y 3 menos x3 y 2, ¿sí? Pero ahora, en este producto punto, ese valor de ahí queda multiplicado por z1, ¿sí? Y así, ¿ya? Entonces estas dos cosas coinciden. Entonces, claro, si yo tengo un cierto volumen que está formado por tres vectores, ¿sí? Un paralelepípedo que está formado en alguna base, en alguna esquina, con tres vectores, su volumen lo puedo calcular así, ¿sí? El determinante el valor absoluto del determinante de esta matriz, ¿sí? Y claro, ¿por qué aparece este valor absoluto? Porque en realidad el volumen es invariante, ¿sí? Independiente del orden que yo elija los vectores x, y y z, pero el determinante lo que hace es que si yo intercambio los roles de x y de x, por ejemplo, con alguno de los otros dos vectores, cambia el signo, ¿sí? Y eso con un volumen no va a pasar, ¿sí? Entonces eso es como reescribirlo de otra forma, el paralelepípedo, en el fondo rotarlo en el espacio, pero los volúmenes no cambian si yo los roto o si los traslado, como que son invariantes, ¿sí? Entonces queda todo acá. Ahora, ¿qué pasa con a nivel infinitesimal? A nivel infinitesimal, si un volumen está descrito mediante una parametrización que la voy a llamar R de VW, ¿sí? Lo que vamos a tener es lo siguiente. Yo lo que voy a tener que hacer es ver qué pasa con, digamos, con esta base, ¿sí? Con esta base de un paralelogramo que voy a armar, ¿sí? En el fondo lo que voy a hacer es lo mismo que antes. Tomo R en un punto U0, B0, W0, y después le hago variaciones, una variación en U, una variación en B y una variación en W, ¿sí? Y eso me va a formar tres vectores que van a formar un paralelepípedo, ¿sí? Que localmente se va a parecer al volumen, ¿sí? Puede que se salga un poco, que quede metido para adentro, pero se va a parecer, ¿sí? Y cuando yo haga tender todo esto a cero, lo que va a pasar es que a nivel infinitesimal, lo que va a aparecer acá va a ser eh, el producto punto, con el valor absoluto del producto punto entre dr a du con dr a db plus dr a dw, ¿sí? Que en el fondo es esto mismo de acá arriba, ¿sí? Ese pequeño volumen infinitesimal que saqué, pero ahora los vectores son estas derivadas, y multiplicado por du db dw. ¿Ok? Ahora, eh, y con esto finalizamos. ¿Qué pasa entonces? Ah, bueno, y esto lo voy a anotar acá. Esto es lo mismo que el valor absoluto del determinante del jacobiano de R en un punto U, B, W, por du, dB, dw. ¿Sí? ¿Por qué aparece eso? Esa es la pregunta, ¿sí? Fíjense que es por esto de acá arriba, ¿sí? Porque aquí, como decía, si yo dentro del determinante, si yo intercambio las filas, me cambia el signo, pero solo el signo. Pero después, como le tomo valor absoluto, da lo mismo. Entonces acá yo puedo poner primero, en la primera fila, voy a tomar la derivada de R con respecto a U, en la segunda pongo la derivada de R con respecto a B, y en la tercera la derivada de R con respecto a W, ¿sí? Y eso justamente la matriz, esa matriz que se me forma es justamente la matriz jacobiana, ¿sí? Así que después yo le calculo su determinante y le tomo valor absoluto, ¿sí? Y eso es justamente lo que dice el teorema de cambio de variable, ¿sí? Finalmente, un cambio de variable es una reparametrización de una figura, ¿sí? Como les decía, por ejemplo, un octavo de una esfera,
¿sí? Lo que está contenido en el primer cuadrante. Eso yo lo puedo describir ocupando las coordenadas x, y, z, pero queda una expresión horrible, ¿sí? Pero si yo lo escribo en coordenadas esféricas, queda más simple, ¿sí? Uno de los ángulos se mueve entre 0 y pi medios, el otro se mueve entre 0 y pi medios también, y el radio se mueve entre 0 y 1. ¿Sí? Son tres cosas independientes, ¿sí? Y si yo quiero calcular su volumen, lo único que tengo que integrar es esta expresión, la que corresponda con el cambio de variable, ¿sí? Y voy a tener el volumen. Entonces, para finalizar acá, ¿qué pasa entonces con coordenadas ortogonales? Que esto igual lo vamos a ver en clase, pero para que lo tengan claro desde ya. Resulta que si tengo un sistema de coordenadas ortogonales, de R a dB y de R a dW, son siempre ortogonales, ¿sí? Así que eso implica que el resultado de esto va a ser acá más menos de R a dU dividido por la norma de dr a dU multiplicado por la norma de dr a dB por la norma de dr a dW. ¿Por qué? Porque si yo tengo dos vectores ortogonales, su producto cruz va a tener como norma la multiplicación de los dos productos, o sea, de los dos vectores, ¿sí? Que esto que está acá, todo aquí, ¿sí? Ahora, ¿en qué dirección está? Está en la dirección ortogonal a los dos, ¿sí? Pero como esto es un sistema de coordenadas ortogonales, la dirección el vector que me indica la dirección ortogonal a ellos dos es la derivada de r con respecto a u, ¿sí? Entonces lo que estoy haciendo acá, estoy normalizando ese vector, ¿sí? Para que tenga norma 1 nomás. Multiplico por las normas correspondientes y le pongo un signo más menos, porque en realidad no sé hacia qué sentido va a estar apuntando, ¿sí? Y eso nos va a implicar entonces que el diferencial de volumen que nos va a aparecer acá va a ser el producto punto de R a de U con todo esto, ¿sí? Pero el producto punto de R a de U con todo esto de acá, bueno, estas constantes van a salir del producto punto, así que nos va a quedar dr a dB en norma por dr a dW en norma, dividido por la norma de dr a du, ¿sí? Y acá, por el valor absoluto del producto punto, entre acá el signo que aparezca, que no tengo claro cuál es, pero vamos a ver que va a dar lo mismo. Y esto después acá con un du, dB, dw, ¿sí? Pero resulta, perdón, esto es un valor absoluto. Resulta que si yo hago el producto punto de R de U consigo mismo, eso me da la norma de ese vector al cuadrado, ¿sí? El signo que está acá me va a dar exactamente lo mismo porque hay un valor absoluto afuera. Así que todo esto de acá es igual a la norma de R de U al cuadrado. Así que una de esas se cancela con la de abajo, y esto da simplemente dr a de U por la norma de dr a de B por la norma de dr a de W, y eso con respecto a U, B y W. ¿Sí? Y eso es lo que llamamos el diferencial de volumen para un sistema de coordenadas ortogonales, ¿sí? Y esto es lo que ya tienen que haber visto ustedes en mecánica, ¿sí? Resulta que a esto nosotros le habíamos puesto un nombre, HU, HB, HW. ¿Sí? Entonces, en coordenadas cilíndricas, tenemos que h rho vale 1, h teta vale rho y hz vale 1. Eso implica que el diferencial de volumen es igual a rho de rho
de teta de Z. En coordenadas esféricas, tenemos que HR vale 1, H teta vale R seno phi, y H phi vale R. Así que el diferencial de volumen en ese caso va a ser R cuadrado seno phi por dr de teta de phi. ¿Sí? Y es de ahí donde aparecen esos factores. ¿Sí? Esos factores los tienen que haber visto muchas veces apareciendo en el curso de mecánica, sobre todo. En el curso de cálculo en varias variables, probablemente si es que había algún problema que el cambio de variables que correspondía era algún cambio ocupando coordenadas cilíndricas o esféricas, ¿sí? Iban a aparecer cosas de ese estilo también. Pero esta es una explicación, digamos, más geométrica de a dónde salen, ¿sí? No solo guiándome por la fórmula del cambio de variable, sino que de cierta forma aquí rescatamos, entre comillas, el teorema del cambio de variable a partir de nociones geométricas, ¿sí? Cálculo de volúmenes y de áreas infinitesimales, ¿sí? Perfecto, esas son las utilidades y eso es a lo que me refería con la relación que hay de todo esto con el teorema de cambio de variable. Finalmente, cuando yo tengo el teorema de cambio de variable se aplica cuando yo tengo una integral que quiero calcular, ¿sí? Dada con alguna descripción de la figura de mi dominio de integración, y yo voy a cambiar las variables de integración con otras, de manera que me resulte una integral más sencilla, ¿sí? Esto en realidad es más general, o sea, yo podría conocer solamente una descripción en el espacio de la figura y yo decidir cuáles son las variables que voy a utilizar, ¿sí? Y eso también cuenta como un cambio de variable, entre comillas, ¿sí? Porque uno como que asume que siempre tiene una descripción en cartesiana, así que siempre voy a estar pasando de cartesianas a otra cosa, ¿sí? Eso, ¿sí? No sé si se entiende cuál era el espíritu de todo esto, ¿sí? De ver un poco de repaso determinante, de productos CRU y toda la cuestión, porque finalmente son todas estas nociones geométricas que hay por debajo, que muchas veces en los cursos previos se dejan pasar nomás, ¿sí? Y uno tiene que empezar a memorizar fórmulas, pero al menos yo personalmente siento que una vez que uno tiene estas nociones geométricas, es un poco más fácil recordar el por qué se hacen las cosas, ¿sí? Eh, no sé si hay dudas con esto. De todas formas, como les decía, esto lo vamos a ver también en clases, y sobre todo esto último, que lo vamos a ocupar bastante. Se va a ocupar para el cálculo de integrales en general, siempre, ¿sí? Durante lo que hagamos en el curso, ¿sí? Pero encuentro que es bueno tener esta noción geométrica de dónde salen todas estas cosas. Esto es básicamente lo que está en los apéndices de la punta del curso, ¿sí? Que se asume que son cosas que se saben desde antes, ¿sí? Entonces, para que lo tengan más o menos presente, y vamos a ocupar estas nociones para lo que sigue en el curso, ¿sí? Que van a ser el cálculo de flujos y cálculos de trabajo sobre superficie y flujos sobre, o sea, flujos sobre superficie y trabajo sobre curva, ¿sí? ¿Alguna consulta? Entonces, si no hay ninguna consulta, lo dejamos hasta acá y ya, bueno, nos vemos el lunes de la próxima semana. ¿Sí? Que tengan buenas fiestas, traten de no salir, chiquillos. No quiero que se enfermen, ¿ya? Cuídense, cuídense, cuiden a su familia también. Gracias. Esperemos, esperemos. Eh, y bueno, disfruten con los cercanos, ¿ya? Eh, que tengan buenas fiestas y nos vemos el próximo lunes. ¿Ya? Chao, chao, que estén bien. Esto lo voy a dejar subido a YouTube, así que cualquier cosa ahí va a estar disponible. ¿Ya? Chao, chao, que estén bien. Chao.